Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 128. Libro 9. Capítulo 1. Ahora estamos en el último libro de Forged Destiny, pero, como se mencionó, será uno más largo. Quizás incluso 2 libros en términos de extensión. Ya veremos, básicamente. Hay mucho que recorrer para cerrar la historia. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 9. Capítulo 1. Con un último silbido de aceite burbujeante y una última comprobación para asegurarme de que la punta estaba recta, saqué del aceite la punta de lanza aún caliente y cogí una de las varas que estaban apoyadas junto a la fragua. Sosteniendo la tapa sobre el extremo, usé el calor que aún irradiaba a través del metal para quemar y chamuscar la madera, moldeándola en la punta de la lanza. Luego introduje un solo remache a través de ambos, girando y rompiendo los extremos para fijarla en su lugar. Una lanza más. Lo dejé caer en el estante de armas completo y me limpié el asiento de la cara. ¿Han terminado, señor?, preguntó una voz. Ya están listos, le dije al primer año que se encontraba torpemente a un lado. Solo un año más joven que yo, de alguna manera logró verse y actuar como un niño, mirándome con asombro. Déjalos en la armería. El chico asintió y recogió las 10 lanzas con ambas manos, luego miró mientras me levantaba. ¿Te estás yendo? Me estoy tomando un descanso. Preferiblemente antes de colapsar. ¿Qué hay de mí? ¿Qué pasa contigo?, pregunté, sin sentirme tan caritativo como podría haberlo hecho. En mi defensa, había estado forjando durante 5 horas seguidas. Ve a dejarlos y luego ve a ver a la señorita Godwich si todavía tienes energía. Ella encontrará algo que puedas hacer. Sí, señor. No estoy, el chico ya se había ido. No importa. Salí tambaleándome de la fragua con las piernas inestables después de horas de estar sentado y disfruté del cálido sol de la tarde, que todavía estaba mucho más fresco de lo que había sido mi forja. Si bien mi pasiva me protegió de los efectos del fuego de mi forja, no hizo mucho para protegerme del calor causado por todas las demás facetas, desde el aceite caliente hasta el humo y las cenizas y solo el calor que se disipa de las armas a medida que se enfrían afuera. Mi control. Todo ello tenía el interior de la fragua ardiendo tan caliente como el horno de cualquier panadero. Mi cuerpo también estaba cubierto de sudor. Mi ropa, poco más que una túnica de algodón sobre pantalones, era lo más ligera que podía sin ir en toples, pero aún estaba pegada a mi cuerpo y húmeda debajo de ambos brazos y en la espalda. Un ritmo palpitante latía en mi cráneo, evidencia del sobreesfuerzo de las habilidades y los rigores de la pura concentración. Estaba más agotado mentalmente que físicamente, y mi constitución podría haberme mantenido activo por más tiempo si lo hubiera dejado. Me volvería loco si lo hiciera. Un hombre solo podía hacer una tarea durante un tiempo determinado. Aunque había perdido la cuenta hacía mucho tiempo, estaba seguro de haber hecho al menos 1000 lanzas solo hoy, sumadas a las miles que había creado en los últimos días. La armería de Ospin estaba llena, abastecida más rápido de lo que el director podía vaciarla. 1000 y 1000 y 1000. Parecían tantos y, sin embargo, no equiparían ni siquiera a una parte de la población civil de Vale, que ascendía a más de 100.000. Tuve que asumir que no se esperaría que la mayoría de ellos pelearan. Los niños y aquellos demasiado jóvenes o viejos para marcar la diferencia. Sin embargo, si tuviera que hacerlo aunque fuera la mitad, entonces no estaba seguro de tener suficiente tiempo para equiparlos a todos. Yo era solo un hombre, y mientras otros herreros, flechadores y artesanos de la ciudad estarían trabajando para producir sus propias armas, no había duda de que las mías eran de mayor calidad, y no solo por las runas. Podría forjar armas más afiladas, más fuertes y más rectas. Podría trabajar con materiales más raros y usar mi grabado para perder peso en lugares de difícil acceso. Podría adaptarlo a alguien en cuestión de 1 hora y no de días. Pero yo todavía era solo un hombre. ¿Terminaste por hoy, señor Ark? Miré hacia un lado con cansancio y gemí, empujándome fuera de la pared en la que me había apoyado. Alquimista Oblek. Quédese como estaba, señor Ark, por supuesto. Parece que necesita el resto. Me siento peor de lo que parezco. Me golpeé la cabeza.
Aquí arriba. Me lo puedo imaginar. Podría darte algo para el dolor, pero me temo que eso solo te haría creer que estás lo suficientemente recuperado como para volver a trabajar. Las señales del cuerpo existen por una razón, y no sería bueno ignorarlas. Aquí. Me entregó una petaca, que es agua. Eso fue suficiente. No me había dado cuenta de la sed que tenía hasta que lo dijo. Descorché la petaca y bebí profundamente, suspirando ante el dulce sabor en mi lengua. Goteando un poco en la palma de mi mano, lo pasé por mi piel y definitivamente no imaginé cómo chisporroteó y se evaporó. Sin embargo, eso se llevó algo del calor, dejándome con un hormigueo y refrescado. Se dirige hacia las paredes, señor. Lo soy. Usaré mis habilidades para mejorar el disparo de munición de nuestras catapultas y balistas. Parpadeé. Tenemos esos. Ahora sí. Fueron construidos a medio construir durante la guerra con Mistral, y recién se terminaron. Están diseñados para lanzar rocas, pero veré si puedo inventar algo un poco especial para nuestros invitados. Pequeño vasijas redondas que contienen mezclas alquímicas. Explosiones elementales, explosiones y más. Como hechizos lanzados desde una catapulta. Bueno, sí. Esa es posiblemente la mejor descripción que he escuchado. Oleg se rió entre dientes. Creo que robaré eso cuando se lo explique a las tropas. Necesito infundirles algo de miedo. Lo último que necesita la defensa es que maltraten lo que estoy a punto de darles, y mucho menos que lo dejen caer. Malo. Explosivo. Oleg me miró atentamente, mirándome de arriba a abajo. ¿Por qué no se toma el resto del día libre, señor Ark? No podrá forjar mucho más hoy, y me atrevo a decir que controlar su ritmo durante los 2 meses completos es más importante que agotarse en la primera semana. Suspiré. Tiene razón, señor. Por supuesto que sí. Me pagan por ofrecer buenos consejos. Oleg le guiñó un ojo. Creo que tu gremio está trabajando en las murallas hoy, o en las fortificaciones fuera de ellas. ¿Por qué no les haces una visita? Lo haré. Tragué un poco más de agua. Una vez que recuperé el aliento. Riendo y deseándome lo mejor, y recibiendo el suyo de la misma manera, el alquimista se dirigió hacia la puerta principal de Viacom y salió a la ciudad propiamente dicha. Le di otra media hora antes de seguir, tomándome el tiempo para sentarme en el pasto y dejar que mi ropa se seque un poco. Al final, no pude descansar por mucho tiempo. Viacom era un hervidero de actividad, de estudiantes zumbando aquí y allá como abejas enojadas y voces alzadas para gritar instrucciones. Los magos de Atlas todavía estaban ocupados con la extraña construcción de Ironwood, el CST, y parecían estar ahuecándolo aún más y moviendo lo que parecían ser escritorios y sillas de madera al interior. El edificio principal de la escuela no necesitaba más fortificación, pero se estaban transportando suministros hasta él. Dado que la escuela estaba en el extremo este de Vale y conectada con el bosque Esmeralda en el exterior, que había sido cortado y quemado varios cientos de metros, Viacom estaría bajo asedio al mismo tiempo que la ciudad misma. De hecho, cualquier ataque de Green desde el barrio este, técnicamente estaría asediando a Viacom y no a Vale. Como tal, necesitaba su propio almacén de suministros para resistir el asedio. Afortunadamente, los muros alrededor de Viacom eran tan gruesos como los de la ciudad principal y estaban conectados a ellos, con un muro adicional que los cruzaba para formar una barrera entre la ciudad misma y la academia. Lamentablemente, no teníamos catapultas, incluso si la guerra con Mistral hubiera impulsado su construcción, el tratado habría hecho inútil equipar una escuela de héroes con ellas, pero lo que teníamos en su lugar eran varias torres construidas a lo largo de las paredes. Fuera de los muros en el extremo de Viacom, todavía no había ninguna construcción en marcha. En cambio, los magos usaban hechizos de fuego para quemar troncos y raíces que cubrían el suelo. Personalmente pensé que era un desperdicio eliminar los peligros de tropiezo para los Grimm, pero solo podía imaginar que planeaban reemplazarlos con obstáculos de naturaleza un poco más letal. Dadas las defensas mucho más débiles alrededor de la ciudad, la mayor parte del esfuerzo se estaba poniendo en hacer que esas secciones de la muralla fueran lo más inexpugnables posible. Los animales tomaron el camino de menor resistencia, y Vale quería empujar sutilmente a los Grimm hacia un asalto a Viacom, si era posible.
Después de todo, era una parte más fortificada de la ciudad y estaba llena de héroes. No estaba seguro de que también funcionaría. Los animales tomaron el camino del este porque eran lo suficientemente inteligentes para hacerlo. A los Grimm no le importaría, y tenía la sensación de que Salem se daría cuenta de nuestra artimaña con bastante facilidad. La pregunta era si le importaría detenerlo, o si funcionaría como un impedimento. Suspirando, me encontré de pie y caminando hacia la puerta, incapaz de quedarme quieto mientras todos los demás trabajaban duro. Los guardias me reconocieron y me dejaron pasar sin hacer preguntas, por el camino de mármol que conducía a la ciudad de Vale. Estos son los tiempos finales. Y ella vino a nosotros y habló y escuché, porque su fuego purgó a los malvados. Dale una bofetada, Pete. Sácale los dientes. Un fuerte golpe siguió al estrépito cuando el agorero se estrelló contra un banco de madera afuera de una taberna. Rápidamente lo cubrieron de cerveza, mientras la gente en la taberna se reía y se burlaba, y él gritaba con voz aguda acerca de cómo todos sufrirían cuando ella llegara. Alguien gritó algo y le arrojaron algunos bocados y trozos de carne al hombre. Aunque estaba enojado, siguió predicando. Escenas así ya no eran inusuales. La gente había sido completamente informada sobre lo que vendría, una decisión que inicialmente pensé sospechosa debido al pánico que causaría, pero como Ospin había explicado, la gente no era idiota y tomarían sus propias decisiones en cuanto a por qué toda la población de Vale estaba siendo evacuada y todos los reinos de Remnant estaban fortificando la ciudad. Nada de lo que pudiéramos decirles sería peor que lo que arrojaba su imaginación. Y, por tonto que pareciera, los Grimm eran un problema siempre presente. Un ejército de Grimm acercándose era preocupante pero normal, incluso si de repente alguien los gobernaba y controlaba. Décadas de que les dijeran que los héroes los protegerían de los Grimm habían dejado a la gente de Vale sorprendentemente tranquila. La ignorancia era una bendición. También fue repugnante, al menos para mí. Me di cuenta de que había tres tipos de personas. El primer grupo, y con diferencia el más útil, eran los que trabajaban extramuros. Tenían miedo, sí, pero todos lo teníamos y esa no era una reacción irreal. Siguieron órdenes, trabajaron duro para construir las defensas y trabajaron como esclavos en forjas, piedras de moler o telares, fabricando cualquier cosa que pudiera ser útil en el próximo asedio, desde armas hasta pan, medicinas o vendas. Los segundos fueron aquellos que se dieron a la desesperación y quisieron ocultarla. Algunos de ellos se convirtieron en agoreros y algunos incluso habían tratado de fundar una religión en Salem, pensando que ella los perdonaría si lo hacían, o que ella era un dios venido a castigarnos por nuestras transgresiones. Ambas reacciones se basaron en el miedo. Los agoreros aterrorizados, enojados y arremetiendo, y los religiosos aterrorizados de morir y tratando de aferrarse a algún frágil hilo de esperanza. Muchos simplemente permanecieron en silencio y continuaron con sus vidas normales, tratando de actuar como si todo estuviera bien y buscando consuelo en lo mundano. Eran, en su mayor parte, completamente inútiles. Hubo excepciones. Los artesanos elaboraban, y lo que hacían podía ser útil, pero seguían cobrando a la gente, porque intentaban decirse a sí mismos que necesitaban dinero después de que terminara esta pesadilla, lo que significaba que tenía que haber un después. Esas personas se aferraban a sus vidas normales e ignoraban la amenaza exterior, sin trabajar ni tantas horas como el primer grupo. El tercer tipo eran los que Weiss llamaba despectivamente imbéciles egoístas. Ellos eran los que bebían, se divertían y básicamente se entregaban a cualquier vicio que pudieran, porque en sus mentes la mejor manera de capear la tormenta era estar borrachos o felizmente enterrados bajo unas sábanas con un hombre o una mujer bonitos. Los habría llamado hedonistas, pero lo que los impulsaba era más la desesperación. Se permitieron el ahora para no tener que pensar en el futuro y en la posibilidad de que no existiera. Eran ruidosos, orgullosos y propensos a gritar acerca de cómo Vale se había enfrentado a Grimm antes y cómo los héroes enviarían a esa perra tonta a hacer las maletas. No se sabía si lo creían o si simplemente estaban desesperados por creerlo, pero eran perezosos y propensos a quejarse cuando se les ponía a trabajar, porque trabajar en defensas y fortificaciones les hacía preguntarse por qué eran necesarias y por qué todos tenían ese aspecto severo.
Ellos no querían eso. Solo querían distraerse de sus problemas. Lo que me enfureció más que esos dos tipos de personas que existen fue que la ciudad lo permitiera. Nadie se molestó en detenerlos ni obligarlos a trabajar. En palabras de Blake, nadie quería perder el tiempo y de todos modos harían un mal trabajo, pero aún así les irritaba. Odiaba que mientras la mayoría de la gente se rompía la espalda por nuestra supervivencia, esta gente bebía, se prostituía o rezaba ante los ídolos de Salem. Cada uno reacciona ante el dolor de diferentes maneras, me dije, ignorando a un par de hombres borrachos que pasaban tambaleándose. No eran ni las 4 de la tarde y ya estaban bebiendo sus tazas. Es fácil para mí tomar posición cuando sé lo que viene. Tienen sus razones. No tuve tanto éxito como me hubiera gustado y no pude evitar mirarlos a todos. Claro, podrían haber estado trabajando para detener al agorero, pero no fueron mejores, a su manera. También había un cuarto tipo de persona, por mucho que odiara decirlo. Los encontré cuando salí por la puerta principal, esta vez me preguntaron furiosamente quién era, a dónde iba, por qué y más. Había buenas razones para el interrogatorio, pues tan pronto como salí fui abordado por caras sucias y manos suplicantes pidiendo comida, agua, gravamen o refugio. Algunos eran jóvenes, otros mayores. Las mujeres se ofrecieron a mí por el bien de sus hijos, mientras otras en la parte de atrás gritaban insultos, preguntando qué hacía que yo mereciera vivir dentro de los muros mientras ellos eran enviados afuera, abandonados para que los Grimm los masacraran. Personalmente, traté de explicar que ese no era el caso en numerosas ocasiones y me llamaron mentiroso todas y cada una de ellas. Estas personas, los refugiados, no querían que se razonara con ellos. Estaban enojados con la vida y deseaban asegurarse de que todos lo sintieran. Porque tú. Un hombre aulló. ¿Qué has hecho? He luchado contra monstruos, me he enfrentado a los capas grises, he desafiado a Cuervo y, solo en las últimas horas, he forjado más de 1000 lanzas para la defensa. Me imaginé que habían pasado esas horas, abucheando a la gente que intentaba hacer su trabajo y murmurando terribles amenazas acerca de que la gente de Vale no se preocupaba por ellos y quería que todos murieran. ¿Qué había hecho yo para merecer estar en Vale? Claramente estaba mimado y no lo merecía. Corta un camino. Gritó un hombre en un carro tirado por caballos, con la parte trasera repleta de materiales de construcción para las fortificaciones exteriores. Atrás. No tengo comida aquí, maldita sea. Oí. Se giró y gritó mientras varias personas subían a su carro, abriendo cajas y barriles, luego volcándolos, derramando clavos y tablas sobre el carro mientras buscaban comida. Algunos de los suministros se perdieron por la borda y fueron pisoteados en el barro. Sal de ahí. Rugió. Detente. Esos son para la defensa. Fue ignorado. Un barril cayó al suelo y se derramó metal. No era comestible, pero algunas personas comenzaron a robarlo de todos modos, pensando que podrían intercambiarlo por comida si recolectaban suficiente. Me acerqué, rechinando los dientes. Atrás. Grité, sacando mi espada y golpeando mi puño en la parte plana de la hoja. El sonido resonó, indicando violencia y haciendo que la gente se alejara. Los que estaban en la carreta todavía se tomaron el tiempo para agacharse y recoger todo el metal que pudieron, acurrucándolo cerca y escabulléndose de mi camino en el último segundo posible. Salté al carro y los miré a todos. ¡Qué vergüenza para todos! Aquí no hay comida, solo materiales de construcción para manteneros a salvo. Y estáis impidiendo que este hombre los entregue. Para mantenerlos a salvo. Chilló una mujer. Nos han dejado morir. Se te permitirá entrar a las paredes mucho antes de que lleguen los Grimm. Están construyendo alojamiento para ti ahora mismo. Mentiroso. Traidor. Tú también eres de la casta laborista. Escoria. Un clavo rebotó en mi cabeza, lanzado por alguna persona enojada entre la multitud. Fue seguido por una piedra que aparté con el dorso de una mano. Sus gritos se convirtieron en acusaciones y desvaríos, en súplicas de comida e insultos, por cómo me atreví a permanecer allí, un herrero, completamente armado y blindado como si pensara que era mucho mejor que ellos. Muévete, le dije al conductor.
Él asintió y chasqueó las riendas, empujando a las dos yeguas hacia adelante otra vez y haciendo que el carro rodara bajo mis pies mientras saltábamos. La multitud me siguió, lanzando insultos y piedras, pero yo protegí la espalda y nadie se atrevió a acercarse. Finalmente se dieron por vencidos cuando salimos del campo de refugiados y entramos en la gran zona de trabajo exterior, donde se estaban construyendo barricadas, trampas y empalizadas. «Coños», gruñó el conductor. «Malditos cabrones que causan problemas cada maldita vez. Y es peor cuando les llevo comida. Hay más que suficiente para todos, pero se pelean por cada resto y acaparan lo que no necesitan. Hace que otros pasen hambre. Y eso es culpa nuestra obviamente. ¿Serán suficientes materiales de construcción?», pregunté mientras enderezaba el camión y recogía lo que podía. «Tendrá que ser así, o me enviarán de regreso a buscar más». Orinar. El hombre escupió a un lado y detuvo a sus yeguas cuando algunos miembros de la casta de soldados se acercaron a nosotros. «Gracias por la ayuda, amigo. Puedo manejarlo desde aquí». Bajé de un salto, asentí y pasé junto a varios soldados y héroes que trabajaban bajo las órdenes de un miembro de la casta noble, que trabajaba en un mapa y señalaba las áreas a las que debían transportarse las mercancías. En cambio, me concentré en la cabellera pelirroja que podía ver a lo lejos. Ya fuera Adam o Pirra, cualquiera de los dos se destacó entre la multitud. Era Pirra, me di cuenta cuando me acerqué. Ella estaba trabajando junto a Nora y bajo la supervisión de Weiss para bajar un poste de madera a un agujero excavado en el suelo, mientras Yang y Ren sostenían una tabla más ancha horizontalmente, sobre la cual descansaría y se apuntalaría la que tenía púas. Vieron mi acercamiento y sonrieron débilmente, pero no se detuvieron. Asentí en respuesta y esperé pacientemente, dejándolos colocar el tronco y luego hacer que Nora lo martillara, y solo cuando Ren y Yang estuvieron contentos con la tabla, debajo se detuvieron por completo y se volvieron hacia mí. «¿Ya terminamos?», Nora se quejó. «Por favor, dime que estás aquí para llevarnos a casa». «Casi», dijo Weiss, comprobando la posición del sol en el cielo. «La campana debería sonar pronto». Al igual que yo, Weiss estaba cubierta de sudor, aunque en su caso un bajo puntaje de constitución jugó un papel importante. Los demás estaban mejor, aunque todos parecían cansados. «¿Terminaste con tu forja?», preguntó Ren. «Todo lo que pude manejar. Tal vez 1000 lanzas». «¿1000? Eso es mucho». «Son 10 centenas», dije sarcásticamente y luego suspiré. «Lo siento. Mi cabeza me está matando». «Ja. No hay problema. Danos un momento y habremos terminado». Di un paso atrás y los dejé, sabiendo que no sería justo interponerme en su trabajo. De Black y Ruby no había señales. Solo podía imaginar que sus clases no eran adecuadas para el trabajo, especialmente Ruby. Me pregunté por qué Weiss estaba así por un momento, luego lo entendí mientras usaba un hechizo de fuego para quemar las puntas con púas, volviéndolas negras. Se endurecerían de esa manera a medida que la humedad se quemara. Sería más duradero cuando los Grimm chocaran contra ellos. Y tendrían que chocar contra ellos. No estaba seguro de si el tramo de muro espinoso era todo trabajo de mi gremio o no, pero de todos modos estuvo bien hecho. Aproximadamente 300 metros de púas de madera colocadas a 45 grados, apuntando hacia lo que era aproximadamente la altura del pecho de un humano. Debajo de eso, se habían clavado filas más pequeñas de púas que podrían haber perforado las rodillas o los muslos de alguien lo suficientemente tonto como para chocar con ellas, probablemente para el Grimm más pequeño. Cada púa tenía aproximadamente un pie de espacio vacío entre ellas, asegurando que si una se rompía, y lo estarían si suficientes Grimm las empujaban, no se llevarían ninguna otra púa con ellas. No era un muro infalible de ninguna manera. De hecho, fue diseñado para ser atravesado, pero había una serie de banderas rojas un poco más lejos del muro, la barricada estaba dentro de esas banderas. «Línea de asedio», explicó Jan al ver mi mirada. «Hasta ahí llegan las catapultas. Al menos al principio». Golpeó una de las púas con una mano. «Esto ralentizará a los Grimm y hará que se amontonen, luego las catapultas se lanzarán sobre la masa grande y abultada. Máximas bajas». «Suena bien», dije. «Hay otra línea más adelante. La línea de los arqueros».
Lo mismo, pero más cerca del muro. No hemos comenzado a construir allí todavía porque está en el campo de refugiados. Aparentemente, estaremos trabajando en eso una vez que los refugiados sean trasladados al interior del Paredes. En lo que a mí concernía, eso era algo que no podía llegar lo suficientemente pronto. No dudaba que habría más problemas dentro que fuera, probablemente al revés. Quienes viven dentro de las murallas odiarían a los refugiados por aparecer de la nada y arruinar su ciudad. Pero, al mismo tiempo, estaba seguro de que los refugiados causarían tantos problemas, ya fuera robando o simplemente estorbando. Me alegré de estar en Beacon. Al menos podríamos escapar de esa tontería. No veo por qué no los envían todos a Atlas, dijo Nora mientras trabajaba. ¿No pueden abrir un portal allí y simplemente enviarlos? Estarían más seguros. Negatividad, respondió Weiss. Dejando de lado la cuestión del frío, los suministros y dónde vivirían, todos los enviados a Atlas actuarían como señales para que los Grimm atacaran allí. Y Atlas tendría poco que hacer para defenderse ya que muchos de sus magos son estaré aquí. Estaba a punto de señalar que los refugiados no serían negativos si supieran que no había ninguna amenaza de Grimm, pero lo pensé mejor. Ni siquiera podíamos decirles que estarían dentro de los muros sin que nos llamaran mentirosos. No había manera de que aceptaran ser enviados a Atlas. Probablemente asumirían que el portal estaba en la boca de un volcán, o que los enviábamos directamente al Grimm. Causaría un disturbio. La gente es estúpida, gruñó Yang. No lo negaré, dijo Weiss. ¿Dónde están Blake y Ruby? Yo pregunté. Blake está buscando a Grimm, respondió Pirra. Ruby está trabajando con Ospin para entregar mensajes a los gremios que trabajan alrededor de Vale. Poder moverse más rápido es una bendición allí y solo una carga aquí. Ninguno de nosotros pudo seguirle el ritmo, y esto requiere trabajo en equipo. No estaba segura de si le había contado a alguien lo que me había dicho o lo que hizo después. No había tenido oportunidad de confrontarla al respecto. Ruby me estaba evitando. ¿Son los Grimm un problema? Honestamente, no. No hemos visto ninguno, ni siquiera cuando debería haber alguno. Pero Ospin no quiere dar eso por sentado, por lo que Blake y un montón de otras clases basadas en pícaros son enviadas por Vale como exploradores. Pirra se secó el sudor de la frente. Estoy un poco celoso. Supongo que es un trabajo más fácil que el nuestro. Blake tampoco tendría que lidiar con los refugiados. Su suerte. Cuando sonó una campana sobre Vale, mis amigos y muchos otros a su alrededor dejaron escapar suspiros de satisfacción y dejaron sus herramientas. Un cambio de turno, probablemente el último del día, ya que sería peligroso para la gente trabajar toda la noche. Tenemos que esperar a que nos releven antes de poder hacerlo, dijo Pirra cuando sugerí que regresaran al lodge. No lo hice durante los primeros días, pero luego la gente empezó a robar herramientas. A alguien se le metió en la cabeza pedirles un rescate por comida. ¿En serio? ¿Están tan hambrientos? En absoluto, pero intentan racionar cuando no es necesario. Los refugiados se quejan de que no tienen comida para mañana, pero ese es el punto. Mañana recibirán más comida. Se supone que deben comer de todo. Cada día y luego obtener más. No intentar que dure. Ren suspiró. Sin embargo, no puedes decírselo. Se niegan a creer. Supongo que no es su culpa y solo están tratando de cuidar de sus familias, pero es frustrante. Sin embargo, no es sorprendente, dijo Weiss. A la gente de Vale realmente no les ha ido bien en el pasado. La mayoría de ellos probablemente nunca antes han visto una casta noble o de héroe. No saben qué creer, pero asumen que se les considera menos importantes. En cierto modo, no se equivocan. Weiss lo dijo en serio, que en la próxima batalla serían menos importantes que cada héroe. Sin embargo, no nos hizo sentir mejor, y tuvimos que esperar junto a las herramientas mientras la gente observaba, hasta que finalmente fuimos relevados por algunas personas del gremio de Coco, quienes se turnaron y comenzaron a arreglar y martillar estacas. Mientras regresábamos a Vale, la gente nos observaba como halcones. Varios intentaron entrar con nosotros, pero los guardias de las puertas los echaron, entre gritos y acusaciones.
Una vez que estuvimos dentro, nos enfrentamos a lo mismo en ese lado. Gente gritando a los refugiados que regresaran a casa. Black y Ruby consiguieron mejores trabajos, dijo Jan. Y Amarillo. Yo estaría en contra de eso, dije. A menos que te guste la idea de sentarte durante 7 horas seguidas, golpeando metal con un martillo en una forja tan caliente que puedes sentir que te arde la piel. Jan sonrió. Pensé que te veías un poco roja. No me sorprendería si lo fuera. Realmente hacía calor allí. Terminado el trabajo del día, teníamos tiempo libre, aunque el nombre engañaba. El tiempo libre significaba comer, dormir y, si podíamos exprimirlo, entrenar. No se perdió el tiempo e incluso se conversó de camino al lodgeo mientras comíamos. Black y Ruby nos recibieron allí, después de habernos derrotado. Eso significaba que Velvet ya tenía la comida preparada y nos obsequiaron con guiso de zanahoria, papa, puerro y cerdo, servido con pan. También había algo de salmón a un lado, ya que aparentemente a algunos magos de Atlas se les había ocurrido la idea de teletransportar a los pescadores hacia y desde Kingsport para abastecerse de mariscos. Fue una idea sorprendente y una señal de lo convenientes que podían ser algunas habilidades durante un asedio. De hecho, podríamos prolongar un asedio indefinidamente si la gente pudiera utilizar portales para llegar a tierras de cultivo, bosques para buscar comida o cazar o ríos y océanos. Probablemente esa era la razón por la que Mistral había optado por una táctica tan solapada, porque los asedios cuando existían magos no eran justos. No es que aquí haya mucha diferencia. No íbamos a morir porque Salem decidiera asediarnos y matarnos de hambre. Aún así, tener comida extra, y alimentos ricos en proteínas, sería una bendición cuando llegara el momento. Nos hizo hablar de posibilidades para las habilidades, algo en lo que no había pensado originalmente, pero que ahora tenía mucho más sentido. Al menos, hablar de cómo Grimm podría ser masacrado en masa nos animó. Usas magos para activar trampas de aceite y brea, dijo Jan mientras tomaba un bocado de estofado. Apuesto a que todo lo que tengo, para eso son esos grandes agujeros que estamos cavando. Las trampas con púas no tendrían sentido. Estarían llenas después de que un par de Grimm cayesen. Pero los Grimm desaparecen cuando los matan, a diferencia de los animales normales. Lo desafió Pirra. No se vaciarían los pozos de púas tan rápido como se llenan. Las púas se romperían primero bajo el peso, dijo Ren. ¿Qué pasa con los portales?, preguntó Blake. ¿No podrías crear portales dentro de los pozos y luego arrojar a los Grimm hacia ellos mismos? ¿O dejarlos caer desde una gran altura? El nivel de control de las multas sería difícil, dijo Weiss. Pero estoy seguro de que hay algunos magos que podrían manejarlo. Dicho esto, también podrían abrir portales en las paredes ellos mismos. Enviar a los Grimm a atacarnos y regresar a sus propias filas. Carga de caballería, ofreció Blake. Podrías hacer 2 portales y cargar a la caballería desde uno y luego regresar al otro, como un atropello y fuga. Los portales son agotadores, dijo Weiss. Recuerde que la señorita Godwich necesitaba una gama completa de lanzadores de conjuros de apoyo para el suyo. Si bien todos estos planes podrían funcionar, no estoy seguro de que fueran más eficientes que, digamos, 50 lanzadores de conjuros lanzando bolas de fuego al enemigo. Sin embargo, tiene que haber más, dijo Nora. Jaune, puedes hacer espadas en tu mano, ¿verdad? Sí. Si tengo metal. Entonces un carpintero no podría hacer lo mismo con la madera, como tener una cerca de madera contra la que se topan los Grimm, y luego ¡bam! Se convierte en púas y son empalados. Consideré la idea. Sinceramente, no tenía idea de cómo funcionaban las habilidades de un carpintero, o si funcionaban como las mías, pero era algo en lo que pensar. Tal vez. Supongo que dependería de su nivel. La mayoría de las castas laborales son de bajo nivel como yo. Sí, pero ¿cuántos niveles obtendrían si lo hicieran una vez y mataran a 20 Grimm? Bastante, me imaginé.
Si pudieran hacerlo en primer lugar. Se intercambiaron otras ideas, desde sastres que usaron lino para envolver a Grimm, hasta un enorme portal que se abrió hacia el océano, o un ejército de herreros que crearon una cadena de varios kilómetros de largo para envolver las paredes de Vale y luego sobrecalentarla para 1000 grados cuando golpeó Grimm. La mayoría de ellos fueron fantásticos. No podía generar suficiente calor para tanto metal, ni Vale podría conseguirlo, y como mi pasivo era el único que me permitía manejarlo, nadie más podía tocar esa cadena. Tampoco se sabía qué podría afectar a la integridad estructural de los propios muros. Pero eran ideas y estaban llenas de esperanza y, de algún modo extraño, eso era todo lo que necesitábamos. Esperanza. Fue suficiente para hacerme pensar en unir una cadena a mi espada, o incluso simplemente hacer una armadura con pequeños eslabones que girasen y cortaran a Grimm mientras luchaba, y que, en teoría y con inmensa concentración, podría calentarse. La voluntad para causar más daño. Ideas más mundanas, y que probablemente Vale ya estaba implementando, involucraban filas de arqueros y magos, trabajando juntos para encender una lluvia de flechas. Al ser tan versátiles, muchos de los conceptos incluían a los lanzadores de hechizos de una forma u otra. Me alegré nuevamente de que Atlas aceptara ayudarnos. Por culpa de Mistral, no hubo noticias. Tienen que venir, dijo Yang. De ninguna manera pueden simplemente ignorar que esto está sucediendo. Deberían venir, dijo Pirra, tomándolo más duro que cualquiera de nosotros. Yo solo, incluso con lo que pasó, Mistral tiene que saber que no pueden quedarse sentados y ver cómo sucede esto. Sin duda serán los siguientes. He oído que algunas personas ya han aparecido desde Mistral, dijo Blake con calma. Pero en su mayor parte se trata de trabajadores independientes. Héroes que han venido por su cuenta. No se menciona que Mistral haya pedido una alianza o haya enviado alguna de sus fuerzas principales. Tal vez no creen que seremos el objetivo, dijo Ren. Geográficamente hablando, Mistral está más cerca de las Islas Mirage que Vale, y no tienen motivos para confiar en la palabra de Salem, cuando dice que nos atacará primero. Por muy razonable que fuera, no creo que muchos de nosotros lo creyéramos. Pirra se mordió el labio y miró fijamente su cuenco vacío, y aunque nadie la culparía, supe que se lo tomaba como algo personal. Para un reino que abrazaba el honor y el deber por encima de todo, el silencio de Mistral era preocupante. Todavía hay tiempo, susurró Ruby. Su voz era tranquila, frágil y lenta, inusualmente lenta. Como si estuviera tratando intencionalmente de hablar a un ritmo normal. Tal vez no estén aquí porque sería un desperdicio de recursos. Es mejor presentarse una semana antes del asedio que un mes. Eso es cierto. Pirra levantó la vista y recuperó un poco de esperanza. Sería mejor para ellos ayudar en la defensa, pero tal vez piensen que estaremos bien sin ellos. Deberíamos entrenar un poco de todos modos, dije, cambiando de tema. ¿Alguien quiere entrenar? ¿No comiste suficiente hoy?, preguntó Blake. Pensé que forjar 1000 armas te habría dado mucha experiencia. Hice puntas de lanza de acero con runas simples. 1000 veces nada sigue siendo nada. Ladeé mi cabeza hacia el asesino. ¿Te ofreces a entrenar? Suspirando, Blake se levantó. Podría también. Estoy seguro de que los demás esperaban que Blake y yo hiciéramos algo más que entrenar, pero se sentirían decepcionados si lo hicieran. Luchamos un poco, hicimos una pausa para tomar un respiro y luego entrenamos un poco más, con Blake arrojándome cuchillos que tuve que bloquear y luego yo devolviéndole el favor lanzando poderosos ataques que ella tenía que esquivar sin desviar. Después de una hora, ambos estábamos desgastados, no solo exhaustos sino también cortados y magullados en varios lugares. Nada de lo que un sanador no pudiera encargarse si fuera necesario, y como el colegio de sanadores había enviado a todos sus estudiantes a Vale, eso ya no nos faltaba. No se reparen gastos para el fin del mundo. Lo siento, jadeó Blake. No puedo hacer más. Normalmente tienes más resistencia. ¿Pasa algo? Simplemente, no lo siento. Blake tragó y se secó un poco de sudor de la frente. Supongo que el trabajo de hoy fue más de lo esperado. Grimm. Pero Ren dijo que no había ninguno. No Grimm. Bandidos. Estás bromeando. Dime que estás bromeando.
Ningún bandido se tomaría un tiempo como este para atacar caravanas. Nunca subestimes la capacidad de codicia de la humanidad, comentó Blake. O su estupidez. Nadie resultó herido. Algunos otros y yo logramos asustarlos sin que se produjera una pelea, pero hubo que correr mucho. Bien. Envainé mi espada, sabiendo que Blake no estaría dispuesto a recibir más. Supongo que podemos. Gritos de sorpresa provenientes de la pared cercana llamaron mi atención y la de Blake. Los soldados corrieron a lo largo del parapeto, gritándose unos a otros y corriendo hacia el borde sur de los muros de Viacom, el barrio sureste de Vale. Todavía quedaba un mes y medio. Los Grimm no deberían haber estado aquí, a menos que quisiera decir que atacaría en 2 meses, pero comenzaría el asedio de inmediato. Mierda. Corrí hacia la escalera más cercana, pero Blake me adelantó, a pesar de que ella comenzó a moverse después que yo. Llegué a la cima unos pasos después de ella y rápidamente vi lo que había atraído a los guardias. Afuera estaba oscuro y el sol se ponía a lo lejos, pero allí, en el horizonte, parpadeaban miles de luces rojas. Una gran campana empezó a sonar sobre Vale y oí que se abría la puerta debajo de nosotros. Los jinetes salieron en tropel, pero no lo suficiente para una carga de caballería. Exploradores. Corrieron en dirección a las luces, arriesgando valientemente sus vidas por información. ¿Crees que es Grimm? Le pregunté a Blake. Sus ojos. No lo sé. Está demasiado lejos para saberlo. Podía ver la nube de humo que se elevaba detrás de las formas oscuras, pero, al igual que Blake, no podía distinguir los detalles gracias a la luz roja. Solo vagas siluetas que, desde una distancia tan grande, eran casi imposibles de distinguir. Los dos esperamos nerviosamente en las paredes, acompañados a tiempo no solo por más soldados, sino también por estudiantes de todo Viacom, incluido el gremio. Todos nos quedamos de pie y observamos, esperando, mientras la masa de luces se acercaba. Las armas y armaduras crujieron. Se respiraba nerviosamente y oía a alguien tensar y tensar un arco. La madera crujió cuando la retiraron para probarla. Las flechas se juntaron en un carcaj, mientras una mano revolvía los ejes emplumados. Los exploradores ya debían haber llegado hasta ellos y no se estaba produciendo ninguna carga de pánico. Tenía que ser una buena señal. Tenía que ser. No hay necesidad de cerrar las puertas, gritó Ospin de repente, sobresaltándonos. El director caminó a lo largo de la pared, con la cabeza levantada y sonriendo en su lugar. Esos no son nuestros enemigos. De hecho, todo lo contrario. Sus palabras se difundieron y con ellas una oleada de alivio. Incluso antes de que pudiéramos ver quién era, sentí que la misma tensión se disipaba. Fue increíble lo mucho que sus palabras podían influirnos. Blake también se relajó y apoyó las 2 manos en el parapeto mientras se inclinaba hacia adelante y entrecerraba los ojos. Son antorchas, dijo finalmente. El rojo proviene del papel envuelto alrededor de ellos para proteger las llamas del viento. Es una enorme columna de personas. Refugiados. Más. Hay decenas de miles. No refugiados, señorita Belladonna. Ospin se detuvo a nuestro lado. Más bien, viejos amigos. A medida que se acercaban, por fin pude distinguir los detalles. Telas de colores brillantes con innumerables diseños, ligeras y aireadas, que aún así los cubrían de pies a cabeza, tanto a hombres como a mujeres. Tenían bufandas que podían cubrirse la cabeza para protegerse del viento y el frío extremos, pero las noches de Vale eran más cálidas de lo que estaban acostumbrados, y las tenían hasta un hombre, que revelaba rostros bronceados, picados y llenos de cicatrices, con brillantes ojos y miradas confiadas. La procesión se detuvo frente a las paredes, con una figura al frente sosteniendo un bastón. Hombres, mujeres y niños, entre 88, se encontraban ante los muros de Viacom, después de haber caminado cientos de kilómetros, sin ningún signo de miedo o duda. «Salve a Vale», gritó la figura, mirándonos. Nos guiñó un ojo a Blake y a mí. Escuché que hay una parte en marcha. Pensamos que podríamos venir y participar. Tenemos nuestras propias cuentas que saldar con el conocido como Salem. De nada, llamó Ospin. Los tiempos oscuros requieren viejos aliados. Os saludo en nombre del rey de Vale y os doy la bienvenida. Las tribus de Vacuo lo reciben.
dijo Sun Wukong, levantando su bastón. Luchemos y muramos como uno solo. Y mi espada y mi hacha. Sí. Es hora de hacer cameos. Algo así como: ha llegado Sun Wukong. Hombres, escondan a sus mujeres. Mujeres, esconded a vuestros hombres. De hecho, todo el mundo simplemente se esconde. Esos abdominales son armas peligrosas que Bakuo ha estado desarrollando en secreto durante los últimos 18 años. Próximo capítulo. 24 de junio. Patreon.com/corazón.